Con su venia, presidente Sauri, diputadas y diputados, vengo honrosamente a postular a favor por Morena. Si bien no soy el bonus vir ius dicendi peritus, sí soy un abogado, un jurista honesto. Si alguien tiene autoridad moral y democrática para hablar sobre el tema al que se nos ha querido llevar, que es la prórroga del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, la prórroga, la habilitación, la ratificación, reelección o como se le quiera llamar, me precio de decir que tengo la autoridad moral y democrática para hablar del tema. Sería bueno preguntar entre los que se han subido aquí a postular en contra o a fijar postura en contra, si no están luchando por la reelección y permanecer aquí hasta 4 periodos sucesivos, como lo dejaron establecido en la Constitución, o de ser posible quedarse aquí eternamente. Yo decidí por mi cuenta, por principios maderistas, no reelegirme y ganar autoridad política y autoridad democrática. No vengo aquí con el rencor o con el hígado a reclamar candidaturas. No vengan aquí con falsas poses e hipocresías, grandes señores simuladores. Vengo limpio y no me gana el hígado, no me embarga tampoco el oportunismo aquí ya visto. La derecha se rasga las vestiduras al tenor de frases como ¿cómo es posible que hagan esto? Son ellos los dictatoriales, soslayan la Constitución. Es el amanecer de la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador. El silencio cómplice del ministro Saldívar, exclama conjuntamente al unísono la derecha y los intelectuales orgánicos. Perdón, los que se creen dueños del Poder Judicial Federal atacan y dicen defender la división de poderes. Que se deslinde. Que se deslinde. ¿Es un acto propio el del ministro Saldívar? ¿No les parece que su prudente silencio es institucional? ¿No les parece que su prudente silencio es precisamente por el respeto a la división de poderes, porque él representa uno de los poderes de la Unión? ¿No les parece que después del Senado nos toca a nosotros? Y luego, si... Permítame un momento, diputado. Sí. ¿Con qué objeto, diputada Carmen Albeida? Solicitarle a través de la presidencia si el orador me autoriza una pregunta. ¿Acepta usted una pregunta de la diputada Almeida, diputado Cayetano García? Sí, presidenta, con mucho gusto. Nada más termino esta parte, si me permite, como ya se está estilando. Usted me avisa, por favor, para que yo le dé la palabra a la diputada Almeida. Adelante, siga. ¿No les parece que debemos confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano de control constitucional? Aquí lo han dicho ustedes, aquí han hecho valer con sus abogados sesudos en sus despachos para interponer controversias. El asunto que es temporada electoral, y por eso es que asumen y han metido este asunto de manera mediática. Acepto la pregunta en este momento y me reservo un minuto, presidente Sauri. Tiene usted la palabra, diputada Almeida. Gracias, presidenta. Se ha hablado en este pleno
de historia, se ha hecho referencia a Francia, a la guillotina, a Inglaterra, también al pasado sinuoso de la historia de nuestro país en búsqueda de justicia y de democracia, en la construcción de la misma. Quisiera usted contestarme, diputado, ¿cuántas veces precisamente en esta referencia, en los últimos 35 años previos al triunfo de Morena a la presidencia, cuántas veces se violó la Constitución mexicana y de qué manera tan flagrante se manejó la Carta Magna? ¿Puedo contestar, presidente? Sauri. Presidente Sauri. Adelante con la respuesta, por favor. Aquí ha sido motivo de debate. Muchísimas veces se ha violado flagrantemente, descaradamente, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con propósitos de saquear a nuestro país, con propósitos de elevar el IVA, con propósitos de privatizar el ejido. Cuando le preguntó la oposición a nuestro país reformar la Constitución para llevar a cabo la reforma energética, nunca. Cuando aprobaron el FOBAPROA y endeudaron a nuestro país, ¿fue una reforma constitucional? No, nada más que ahora, insisto, como es temporada electoral, lo magnifican. Estamos debatiendo 7 normas, 7 leyes que hablan de la carrera judicial, de el Poder Judicial de la Federación, de la ley de amparo. No es su materia. La materia es un transitorio y se rasgan las vestiduras. Bueno, pues ese transitorio tiene un destino lógico, jurídico. Presenten en su momento los instrumentos legales, las demandas, para que en pleno ejercicio de sus atribuciones, el órgano de control constitucional, que es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, lo resuelva. ¿Qué no así le están haciendo con la entrada en vigor de la ley de la industria eléctrica? En horas decretaron la suspensión junto con los jueces. Y lo mismo en otras reformas, decretaban las suspensiones vergonzosamente, con argumentos en la radicación, en la admisión de cuando se decreta la suspensión en esas resoluciones interlocutorias, prácticamente con el mismo argumento que aquí han vertido los de la derecha. Pues nosotros estamos planteando una reforma al Poder Judicial para acabar precisamente con esos vicios. Eso es lo que les está doliendo, el fondo del asunto. Pero como cuando ellos hacían leyes, aparentemente cambiaban muchos artículos y luego ponían un transitorio, y el transitorio frenaba todo. Al revés, nosotros estamos haciendo las leyes en plenitud de facultades, como Cámara de Diputados, como Cámara Revisora. Es como cuando tú presentas una demanda, compañera diputada, se somete a la consideración de un juez, si la admite o no la admite. Tú puedes optar, si no la admite, pues te vas en quejas. Si la admite, se emplaza al demandado. Si el demandado contesta, es porque quiere, pero también puede apelar. Y luego los juicios se abren a pruebas, y hay entre medio del procedimiento sentencias interlocutorias, y se llega a la sentencia y hay una apelación, y después se puede ir al amparo, sea indirecto o directo, y después del amparo también hay recursos. Es decir, que te puedes estar pensando durante todas las etapas procesales
que ya se violaron tus derechos. Y lo mismo aquí, brincan, como dice el compañero Gerardo Fernández Noroña, como chinicuiles en comal. Brincan porque ya es el acabose de la Constitución. Hay un retroceso, son arbitrarios, autoritarios, se quieren reelegir, quieren permanecer en el poder. Bueno, ¿y el órgano de control constitucional? ¿Está de adorno o qué? Nosotros, fíjense nada más, les voy a dar un dato. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo le tengo mucha confianza al presidente Saldívar. Es una opinión. A él todavía no le llega todo este proceso. ¿Cuándo le va a llegar? Cuando promulgue, esa es otra etapa del proceso legislativo, y mande publicar. Él dice, yo le tengo confianza al ministro Saldívar. Es una opinión, a lo mejor lo aprecia, le tiene, además de respeto. Yo no le tengo confianza al ministro Saldívar, no, pero le tengo esperanza al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al más alto Tribunal de Control Constitucional, y por eso lucho para refundar las instituciones de procuración y de impartición de justicia en este país. ¿Qué le parece a usted, compañera diputada, que yo no me quise reelegir? Primero por principios maderistas, luego porque hay que darle lugar a nuestros cuadros. Es parte de la renovación de la vida pública. Tenemos que confiar en los que vienen atrás de nosotros. ¿Que no está bien eso? Que vengan los jóvenes, no los que estén de siempre, hasta por la vía pluri agarraron la reelección. Y todavía se asustan de una prórroga de apenas 2 años. Llevan mi brinco del Senado a la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados al Senado, y ahora, como no se logró pasar la reforma electoral, vieron el camino, dicen la reelección está buena, hasta por la vía pluri, no van a tener ni siquiera la autoridad moral de ir a pedir el voto. Todo esto lo digo por una sola razón. ¿Qué no merece el más alto tribunal del país que le llegue este asunto? Dicen, la manzana envenenada. No. Otros dicen, la papa caliente. Pues a lo mejor. Pero yo les digo, ¿y qué tal mejor les decimos el canto de las sirenas? Hay que soltarles a los ministros de la Corte para ver de qué están hechos. Y que sean ellos a los que no les tiente, a los que no les gane la tentación, y se reivindiquen ellos mismos como órgano de control constitucional y echen abajo el transitorio. Pero mientras tanto vamos a avalar, vamos a aprobar la reforma al Poder Judicial y las leyes que regulan todo el sistema de justicia. Yo tengo reservas, le puedo decir, ya en su momento, cuando llegue lo de las reservas, aunque se muestren enfadados, pero ya me está gustando. Miren, ¿por qué no se habla aquí, por ejemplo, de que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación viene dispuesta la prescripción de la instancia en asuntos que tienen que ver cuando se esté acusando a servidores públicos? Ese es un manto de impunidad. Voy a proponer que se quite. Hablan de la prescripción, de las quejas que se puedan interponer contra los servidores públicos corruptos del Poder Judicial de la Federación. También es otro manto de impunidad. ¿A poco eso no es más importante con tanta corrupción que tiene el Poder Judicial? No, pero eso no vende. Mediáticamente el tema es la inconstitucionalidad. Se va a acabar la Constitución. ¿Cómo? Si está la Corte. Esto no es una perversidad, ni un falso silogismo para venir a decir aquí que voy a aprobar esta reforma y no me importa que vaya una cuestión de inconstitucionalidad. No, es que se trata de un transitorio y los artículos transitorios no son de fondo, son temporaleros.
son de tiempo, se extinguen y ya llegará su momento de que se cumpla o no, pero echen a andar sus bufetes, ¿qué no para eso son buenos? Trabajen, presenten las controversias, aleguen. Y yo apuesto a que la Suprema Corte de Justicia lo va a echar abajo. Esa es mi apuesta. Y no es una contradicción lo que estoy diciendo, pero la reforma al Poder Judicial le urge al pueblo de México. ¿Para qué la vamos a entretener? Que salga con todas sus leyes reglamentarias, secundarias, aplicables para acabar con la corrupción y que se haga un desglose. Si a mí no me parece algo respecto a la Constitución, digo a cualquiera de estas reformas, pues tengo la vía constitucional, soy abogado, ¿para qué voy a hacer alaraca? Aquí, tanto argüende, pero grullero, tanto hablan del conocimiento de la ley, aquí hasta se suben a decir que son unas lumbreras, unas joyas jurídicas, saben mucho para su beneficio. Empiecen hoy, o si ya empezaron, denle forma a la controversia. ¿Cuál es el miedo? Ayer en un programa, porque ya me referí a la derecha y luego a los intelectuales orgánicos, medio programa, uno que sale en la noche, los miércoles, todo que es una vergüenza, que es un retroceso, y cuando se reformó la Constitución, el artículo 27, el 30, el 32, ¿qué dijeron? No era tema mediático. Entonces, allá la derecha y los medios de comunicación, si le quieren seguir haciendo al cuento, la arbitrariedad, el autoritarismo, la reelección, la prórroga en el poder, si le quieren seguir, síganle. Es más, presenten un montón de reservas. No hay tiempo. Ahora me esperan. Hace un rato se dieron vuelo. ¿Les gustó? Permítame un momento, diputado Cayetano García, permítame un momento. Para quienes están preocupados por el tiempo del orador en la respuesta, quiero decirles que en las respuestas a las preguntas no hay tiempo. Está a juicio del orador y él avisa cuando haya concluido su respuesta. Por cierto, diputado Cayetano García, tiene usted pendiente una pregunta cuando concluya esta respuesta. Muchas gracias por recordármelo, Presidenta. Yo voy muy paciente. Es más, ¿no hay preguntas? Con confianza. ¿De veras? Va a haber otra ya. Nomás termino esta. Dame chance. Ya están apuntadas, Presidenta. Cuando la derecha dice defender la Constitución es el posicionamiento político aquí más hipócrita. Y retomo. Se sorprenden de la judicialización. Cada vez que suben aquí, arguyen inconstitucionalidad. Es más, en algún momento nos han querido imponer desde sus posicionamientos lo que dice la Suprema Corte de Justicia e incluso la jurisprudencia, como si nosotros estuviéramos pintados. ¿Saben cuándo aplican la jurisprudencia? Pues cuando no hay leyes que sean justamente aplicables al caso concreto en particular. Entonces, la Suprema Corte de Justicia llena un vacío
emitiendo criterios, ahora de manera diferente por la reforma que vamos a aprobar. Pero entonces nosotros, como fuente del derecho, somos los principales. Las fuentes del derecho, para aquellos que saben mucho, pues son las leyes, las jurisprudencias, la costumbre, la buena costumbre, la doctrina. Pero todo es un discurso embalado de posicionamiento político electoral. No nos debe de extrañar. Dijeron en el curso del asunto de trámite de este dictamen que sería bueno escuchar a los juristas, a los que saben derecho. Yo ya escuché en este asunto al maestro Bernardo Batis. Él dice que esto es intransitable, el transitorio, y yo estoy de acuerdo. Y también Diego Valadez opinó, excelso jurista, y yo coincido con lo que dice él también. Pero luego dicen hay que traer a otros expertos. Nosotros, en la Comisión de Justicia, somos predominantemente abogados la mayoría, y nos quieren traer a juristas que según ellos nos quieren plantar ahí. Tienen el amplísimo currículum. ¿Por qué? Porque se fueron a estudiar al extranjero, porque tienen un amplio currículum, y nos van a venir a decir sobre este asunto. Una vez me invitaron a mí a un diplomado en el extranjero. Les dije que no, que muchas gracias. ¿Cómo para qué? Hay muchísimas leyes aquí que aprender, con trabajos. Mira cómo andamos. Le damos curso a las de aquí, como para ir a aprender leyes al extranjero, que aquí ni vamos a aplicar. Pero sirve como pose, sirve como lumbreras, como currículum. Cuando estas cosas se resuelven con el sentido común de cualquier abogado, el más humilde. Termina el proceso legislativo, el presidente, como le cae bien el ministro de la Corte, va a firmar, promulga, se publica, empieza a correr su término y llega a la Corte. Y ahí vamos a tener un momento de reivindicación del órgano de control constitucional. Punto. Ahí se acabó el corrido. La Corte, yo confío en que la Corte no va a hacer que tenga vigencia el transitorio, porque sentaría un mal precedente, porque prorrogaría, porque es contradictoria a la Constitución, porque tiene que convocarse elecciones, y ya, tan, se acabó. Y entonces van a empezar a escudriñar y a ver ahora qué dijo el presidente en la mañanera, porque ya dio línea. No hay línea. Yo soy un hombre libre, aquí mismo lo he demostrado. Su ídolo, dicen. No, el único amo que reconocemos es el pueblo de México. Le tenemos lealtad al presidente, aprecio, porque es un compañero de lucha y emanamos del mismo proyecto. Eso nos hace coincidir. Hasta ahí. Pero no tiene mayor problema el asunto del transitorio. Hay que aprobar las reformas que le urgen al pueblo de México para que ya no haya corrupción en el Poder Judicial. Así que si ustedes quieren seguir, compañeros de la derecha, compañeras de la derecha, síganle. Se va a acabar el asunto cuando llegue el momento en que ustedes virtuosamente presenten las controversias. Y entonces la Corte resuelve el asunto. Y yo confío en que va a decir ese artículo transitorio es
en contra de la Constitución, van a convocar a elecciones. Y otra cosa, que elijan libremente a su ministro, porque la transformación del país no depende de un solo hombre, depende de todo un pueblo, y estas son palabras del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Acepto la siguiente pregunta, presidente. Diputada Adela Piña Bernal, perdón. Usted desea formular una pregunta al orador. ¿Es correcto? ¿No? Sí, es muy breve. ¿Acepta usted la pregunta de la diputada Piña Bernal, diputada Cayetano García? Sí, con mucho gusto, presidente. Adelante, por favor, diputada. En realidad son dos en una sola. A usted lo antecedió antes una persona, un compañero, que señaló que de aprobarse y aprobar el transitorio implicaba acabar con la República Democrática y darle paso al autoritarismo. ¿Qué consideración tiene de ello? Y si usted me podría decir si de 1988 a 2018 de verdad considera que hemos vivido en un país democrático. El sistema judicial en verdad se ha impartido más bien justicia pronta y expedita para todos los mexicanos. Gracias. Adelante con su respuesta, diputado Cayetano García. El compañero que me antecedió en el uso de la palabra, a quien nosotros admiramos y queremos mucho, y el día de hoy la derecha se nutrió de nuestra riqueza, pluralidad, porque ellos no tienen nada. Tuvo que llegar aquí nuestro gran compañero para mostrarles su generosidad, su conocimiento, su experiencia, y ustedes como carroñeros, ahí lo tenemos. Hay que preguntarle, y él generosamente brindó toda su experiencia y sabiduría, porque ellos no tienen ideología, no tienen proyecto, tienen solamente intereses. El compañero Porfirio Muñoz Ledo tendría toda la razón si no existieran instrumentos de control constitucional, pero afortunadamente existen, y yo confío en la derecha. Además, por consecuencia de lo que han dicho aquí, les corresponde presentar las controversias. No vayan a dejarnos esa carga a nosotros, háganlo ustedes, para que así la Corte, virtuosa Corte diría yo, cuando llegue su momento, y lo celebremos ya por allá en la Costa Chica de Guerrero, ya no vamos a estar aquí, bueno, algunos de ellos sí, yo ya no, podamos decir, ganó el control constitucional, a pesar de que nosotros hayamos aprobado un transitorio, pero en el fondo una gran reforma al Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, no existe ningún riesgo de autoritarismo, porque vivimos en una nueva etapa de Estado democrático de derecho, no en el viejo régimen de un Estado simulado de derecho, un Estado de chueco. Entonces, pues, insisto, si quieren seguir, tienen todas las reservas. Por ejemplo, hay un partido que reservó todos los artículos de todas las leyes. Para venir a decir lo mismo, síganle. De verdad, o sea, ¿es vendible el tema? Ahora, con el asunto de exigirle al ministro de la Corte que se pronuncie, ¿creen que es tonto? Tonto es el que cree que el ministro es tonto. Pues cuando le llegue el expediente con la controversia, para empezar,
se los anticipo, por su honorabilidad, se va a excusar, porque va dirigido hacia él el transitorio, se va a excusar, van a resolver los demás, inconstitucional, se convoca y listo. Y allá quedarán las opiniones de la mañanera, de nosotros, el debate, pero el asunto como viene, en paquete todas las leyes necesarias, hay que aprobarlas. Y si esa parte, que es la final, que dicen que se coló, yo no sé cómo le hicieron, al final la aprobaron en el Senado, porque eso es muy importante decirlo, la aprobaron, y dicen que hubo mucho debate después de que la aprobaron, todo el mundo respingó, pero lo aprobaron, y luego aquí nos dicen, porque allá alegaban los de la derecha, diciendo que cómo era posible que les habían metido un gol, pero pues si ustedes nos dicen aquí que no leemos lo que aprobamos, que nomás decimos y alzamos la mano. A ver, expliquen ustedes eso al pueblo de México. Y aquí nos vienen a echar la culpa a nosotros nos urge la reforma al Poder Judicial. Si el transitorio va ahí, tiene un órgano de control constitucional que lo solvente, que lo resuelva, que lo declare inconstitucional y punto. Que si vivimos en un Estado democrático, pues lo estamos construyendo, compañera, a usted le consta y es uno de los pilares. No había democracia en nuestro país. Bueno, ahí están los fraudes, la compra de la presidencia de la República. Estamos construyendo un Estado, un nuevo Estado democrático, de derecho. Y lo de la justicia, pues no hay justicia pronta y expedita en este país. A los justiciables los cargan vueltas y vueltas y vueltas, y dinero, y dinero, y dinero, y para las copias, para los peritos, para las notificaciones, para las diligencias. Ese es el sistema de justicia corrupto. ¿Cómo vamos a tener nosotros el cumplimiento del artículo 17 constitucional que dice que la justicia debe ser pronta y expedita? Esto es lo que se necesita para poder echar a andar la maquinaria jurisdiccional y que dé resultados y tengamos tranquilidad y paz en nuestro país. Esa tranquilidad y paz que son producto de la justicia. Y por eso he dicho muchas veces, mientras no tengamos nosotros justicia en nuestro país, no va a haber democracia ni tranquilidad. Y el caso de Ayotzinapa es emblemático. No va a haber autoridad moral mientras no se resuelva dónde están los 43 muchachos que ahora fueran maestros de Ayotzinapa. Acepto la siguiente pregunta, presidente. A ver, diputado Cayetano García, no me he percatado que haya una pregunta más. A ver, perdón, diputado Héctor Jiménez y Meneses, adelante con su pregunta entonces. Gracias, diputada presidente. Solamente, si me permite, el señor orador, hacerle una pregunta. ¿Acepta usted una pregunta? Sí, con mucho gusto, presidente. Meneses. Adelante, diputado. Pues con la visita que hizo el maestro y a mi jefe, el licenciado, el doctor, maestro, abogado Porfirio Muñoz Ledo, me dio una inquietud de que estamos hablando de una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la ley de la carrera judicial del mismo Poder Judicial y otras 5 leyes más, 7 en total, pero que las preguntas que le hicieron al maestro Porfirio Muñoz Ledo solamente se basó al final en puros transitorios o en un transitorio, pero de la reforma no le hicieron pregunta. No sé qué opinión le merece, señor Rubén Cayetano García. Gracias, presidenta. Adelante con la respuesta, diputado. Gracias, presidente Sauri. Sí, efectivamente, es positivo, nos simbran los conceptos del compañero Porfirio Muñoz Ledo. Es muy generoso en sus exposiciones, un hombre libre,
alguna vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron si daba línea por algunos asuntos aquí, dijo: ¿cómo creen que voy a dar línea si en la Cámara está Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo? Son hombres libres, de pensamiento muy rico, con experiencia democrática en las luchas, en la historia de nuestro país. Pero al ponerse aquí, los de la derecha se aprovecharon para hacer esas preguntas a modo, a su estilo. Cuando se interroga a un testigo, se les anuncia hasta la pregunta, cuando la pregunta es insidiosa. Afortunadamente, la mente ágil, lúcida de Porfirio Muñoz Ledo se centró en el tema, porque lo querían confrontar con con Saldívar, el ministro, y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son muy colmilludos para preguntar, pero no pudieron. ¿Por qué no suben a alguien aquí de ellos y le hacen las preguntas? Porque no tienen la jerarquía, ni autoridad moral, ni autoridad democrática, ni la historia, ni el prestigio, ni siquiera los argumentos. Entonces, cuando ven la ventaja, se aprovechan. Nosotros no nos agravia el compañero Porfirio, porque ya sabemos, en la izquierda estamos acostumbrados a debatir, allá siempre hay línea. Él pudo expresarse todo el tiempo lo que quiso. Y aquí expreso mi reconocimiento a toda la tolerancia que tuvo la diputada Sauri para respetar su histórica investidura democrática del gran Porfirio Muñoz Ledo. Pero qué vergüenza, parecían aves carroñeras, cómo lo querían ocupar. Afortunadamente él fijó su postura y la libró, porque no lo pudieron llevar hasta donde ellos hubieran querido. Se trepan en nuestras diferencias legítimas, porque nosotros somos una riqueza y una pluralidad de pensamiento. Presidenta, con esto concluyo las preguntas o las respuestas a las preguntas que me han realizado. Los invito, amigas y amigos, compañeras y compañeros todos, a que vengamos a debatir la sustancia de las leyes en materia de impartición de justicia, las leyes secundarias que están a su disposición. Si quieren seguirle como van, adelante, pero ya no nos va a generar ningún escozor. Ustedes síganle con el transitorio, hablen de inconstitucionalidad, de autoritarismo, lo que quieran. Viva la pluralidad. Vengo de una cuna de grandes juristas, de allá donde se desatan las tempestades, pero sabemos contenerlas. Viva el control constitucional, sí, pero el control constitucional honesto y libre de corrupción. Viva la democracia. Morena va con toda dignidad a favor de la justicia y del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado Cayetano García.